Buenos días, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. Continuamos con los estudios en la primera carta de Juan. La carta de Primera de Juan cerca del libro de Apocalipsis al final de la Biblia. Hoy el estudio es el número 7 y se titula Nuestra lucha contra el pecado. Vamos a leer Primera de Juan capítulo 3 versículos 4 al 10. Si usted no ha visto a los otros estudios pasados, quizá usted quiera volver a buscarlos allí en Facebook y ver estos estudios del 1 al 6, porque este es el número 7, para poder aprender de estos otros pasajes también. Sin embargo, vamos a leer este pasaje poquito a poco mientras que vamos estudiando esta porción acerca de nuestra lucha contra el pecado. Vemos primero que toda persona es una pecadora. Todo ser humano es un pecador. Dice versículo 4, 1 de Juan 3, 4, todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Romanos 3, 23 dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, toda persona ha pecado y está lejos de la presencia de la gloria de Dios. No hay persona que no sea pecadora. Vivimos bajo la condenación del pecado, por eso todos necesitamos a un Salvador. Y Cristo vino precisamente para salvarnos de nuestros pecados. Vemos número 2, Jesucristo es el único que puede salvarnos del pecado. 1 de Juan 3, versículo 5. Y ustedes saben que Él, Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados y en Él, en Jesucristo, no hay pecado. Jesucristo nunca pecó. Él vivió una vida perfecta. Por eso Él pudo sacrificarse a Él mismo en la cruz del Calvario para salvarnos como pago de nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21 dice, Cristo no cometió pecado ninguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. No tenemos justicia propia, pero por medio de la fe en Jesucristo como Salvador podemos recibir la justicia de Dios. Y así podemos ser salvos de nuestros pecados. Luego vemos número 3 que el creyente o el cristiano auténtico no vive en pecado. Seguimos leyendo en este pasaje, 1 de Juan 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él, en Jesucristo, no peca. Todo aquel que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Y una aclaración más en versículo 9 también dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Ahora debemos declarar que no hay ningún creyente que es perfecto. Seremos perfectos cuando vamos al cielo y tendremos cuerpos nuevos y perfectos que no conocen el pecado. Pero mientras estamos en la tierra, enfrentamos una batalla diaria con el pecado. Esta carne nuestra quiere pecar. Mi carne quiere pecar, su carne quiere pecar. Es pecaminosa. Por eso dice la Biblia que la sangre y la carne no puede heredar el reino de Dios. Vamos a recibir cuerpos nuevos en la venida de Cristo, porque este cuerpo no recibe permiso de entrar al cielo. Por medio del Espíritu Santo, sin embargo, podemos resistir el pecado mientras estamos en esta vida y podemos rendirnos a Dios y a su voluntad y obedecerle a Él. Y tenemos una gran ayuda por medio de la palabra de Dios. Leyendo la palabra es como alimento espiritual para nuestras vidas. Ahora, cuando el cristiano peca, ocurre una de dos cosas. Cuando el creyente peca, él se siente mal y confiesa este pecado a Dios como su Padre.
Y dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando pecamos, como creyentes, debemos confesar el pecado al Señor y pedirle perdón y confiar en la sangre de Jesucristo de limpiarnos de todo pecado. Pero si el creyente se pone terco en el pecado, si él no quiere confesarlo al Señor, si él quiere seguir en su rumbo de desobediencia, entonces Dios tiene que disciplinarle a él o a ella porque es un hijo o una hija de Dios. Y Dios nos ama tanto que Él no va a permitir que andemos en desobediencia. Entonces, como ya he dicho, cuando el creyente verdadero peca, una de dos cosas ocurre. O el creyente lo confiesa al Señor y lo abandona, o si sigue tercamente, obstinadamente en el pecado, entonces Dios lo disciplina para corregirlo y traerlo otra vez a la vida de obediencia. Luego vemos, número 4, que el que vive en pecado, el que vive en pecado y practica el pecado no es un creyente verdadero. Leemos en 1 de Juan 3, versículos 7 y 8. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino como Hijo de Dios y Él deshizo las obras del diablo. Él ganó la victoria por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, por medio de su resurrección 3 días después de su muerte, y Él vive como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es nuestro Salvador. Él nos da victoria. Ahora, lo que hemos dicho aquí, el que vive en pecado y practica el pecado no es un creyente verdadero. Le pongo el ejemplo. El cerdo y la oveja, dos animales, el cerdo y la oveja, ambos pueden caer en el cieno, en el lodo, en la zanja. Pero la diferencia es que el cerdo se queda en el lodo y le gusta, porque es cerdo, es su naturaleza. Mientras que la oveja no le gusta y quiere salir, se siente mal, su lana se ensucia. No es su naturaleza quedarse en el lodo. Él quiere estar limpio, él quiere estar en el potrero con pastos verdes. Esta es la diferencia. Por eso Pedro dice que el cerdo vuelve al lodo y el perro vuelve al vómito, hablando de personas que aparentan ser creyentes por un tiempo, pero después se vuelven al pecado y les gusta revolcarse en el pecado y no se sienten ningún remordimiento mientras están en el pecado. Esa es una persona que ha hecho una profesión falsa. Tal vez ha dicho, sí, yo acepto a Cristo, pero en realidad no lo ha hecho de corazón, porque a él le gusta vivir en el pecado. Esto significa, como dice aquí en versículo 7, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Jesús describe a estas personas así en Mateo 7:21. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre celestial. Vemos entonces que el creyente auténtico no quiere vivir en pecado, mientras que el creyente falso, el que dice que cree en Cristo, pero en realidad no ha hecho un cambio de corazón, él continúa en su pecado. Ahora veamos un último punto en este estudio. Versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos clases, hijos de Dios, hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia ni ama a su hermano, tampoco es de Dios. La diferencia entre el creyente y el incrédulo es su actitud hacia el pecado. Aquí vemos el creyente mirando el pecado, el pecador inconverso mirando el pecado. El creyente corre o huye del pecado, mientras que el incrédulo corre hacia el pecado. El creyente odia el pecado, aunque a veces peca
y comete pecado, él lo odia. Él no quiere quedarse en ese estado de vida. Mientras que el incrédulo ama el pecado. El creyente se siente mal al pecar porque tiene el Espíritu Santo en su vida y siente la convicción del Espíritu Santo. El Espíritu nos dice que acabamos de hacer algo malo. Entonces se siente mal. Mientras que el incrédulo no se siente ningún remordimiento por su pecado. Dice 2 Corintios 7:1, queridos hermanos, debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo, o sea, nuestras acciones, como en el espíritu, nuestras actitudes. Y en el temor de Dios, procuremos alcanzar una completa santidad, una vida santificada, una vida dedicada a Dios. Como creyentes, tenemos una gran promesa de Dios para poder vencer el pecado en nuestras vidas. Y dirijo su atención a este versículo, promesa de Dios en 1 Corintios 10:13. Dice así: ustedes no han pasado por ninguna prueba o tentación que no sea humanamente soportable. Y ustedes pueden confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas o tentaciones más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba o la tentación, Dios le dará también la manera de salir de ella, de la tentación, para que puedan soportarla. La batalla ya es ganada. La victoria es segura por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando el diablo viene presentando una tentación, Dios también presenta la salida para soportar y vencer la tentación. Así podemos ver nuestra lucha diaria en el pecado. En nuestras vidas tenemos dos naturalezas. La naturaleza divina, por medio de la salvación en Cristo Jesús, guiado por el Espíritu Santo. Pero todavía tenemos esta naturaleza pecaminosa, la carne, dirigida o tentada por el diablo. Tenemos que hacer morir la carne, contarla como muerta, pero la naturaleza nueva como viva por medio del poder de Jesucristo. Caminemos en victoria cada día por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Él nos da la victoria. Como dice la Biblia, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo. Padre, te doy gracias que podemos tener victoria sobre el pecado por medio de la fe en ti y en tu palabra. Pido victoria y bendición para cada uno de los oyentes de este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Comparte este mensaje con otros y que Dios le bendiga en su caminata con el Señor Jesucristo.